Hoy tocaremos el tema primordial de lo que es, por ejemplo, la hipnosis, la telepatía y también el movimiento de objetos, porque tienen mucho que ver al tema principal que vamos a tocar. Un tema que sorprenderá y seguramente muchos de vosotros, aunque hayáis oído hablar del personaje el cual vamos a desenvolupar este programa, hará que os sorprenda. Nosotros hemos hecho una investigación muy exhaustiva en el cual nos ha llevado a muchas pistas que seguramente nos han sorprendido y también les sorprenderán a ustedes. Nuestro personaje, un personaje que fue principal en la lucha contra la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Y hablamos de John Fitzgerald Kennedy. Pero no vamos a hablar solamente de John Fitzgerald Kennedy, sino también vamos a hablar de la gran maldición que llevó a su muerte. Una maldición que no solamente corría con él, sino también con muchos presidentes americanos. Y todo empezó cuando Estados Unidos ganó la guerra contra los indios americanos, unos indios americanos que lanzaron una maldición contra todos los presidentes electos de los Estados Unidos, diciendo que cada 20 años el presidente que estuviera en el poder moriría durante el transcurso de su cargo electo en los Estados Unidos como máximo mandatario casi mundial, el presidente de los Estados Unidos. Tenemos varias pruebas, por ejemplo, Roosevelt, Lincoln y también el mismo John Fitzgerald Kennedy, el único que rompió esa maldita palabra dicha por esos indios americanos en el transcurso de la rendición fue Ronald Reagan en el año 1980, en el cual un guardaespaldas se lanzó para evitar la bala que atravesaría su corazón. Pero para empezar aquí este programa, hablar de esa maldición de los Estados Unidos y también de los Kennedy, hablaremos de un hombre, hablaremos del abuelo de John Fitzgerald Kennedy, que vino de Irlanda con una hambruna terrible, con una mano delante y una detrás, y una vez en Estados Unidos movió hilos de poder, aliándose con su hijo, con Joseph Patrick Kennedy y su mujer Rose Kennedy, para mover los hilos de la mafia italiana en plena ley seca, también con la comunidad china, para crearse su ámbito o círculo de poder e intentar que el hijo de Joseph Patrick Kennedy saliera como presidente electo de los Estados Unidos, moviendo cuerdas, extorsionando con la mafia. Pero John Fitzgerald Kennedy por fin llegó al poder. Recordemos que el padre de John Fitzgerald Kennedy nació el 6 de septiembre de 1888 y murió el 18 de noviembre de 1969 a la edad de 81 años. También recordemos que Joseph Patrick Kennedy, padre de nuestro presidente, fue por Roosevelt, nombrado por Roosevelt, fue el embajador de Estados Unidos en el Reino Unido. Y no paró conjuntamente con su padre, de mover hilos, como os hemos dicho, para que John Fitzgerald Kennedy llegara presidente. Un John Fitzgerald Kennedy que fue odiado por los mismos Estados Unidos, por la CIA, por la mafia italiana, por la comunidad china, por el Ku Klux Klan y también por la Unión Soviética. Un John Fitzgerald Kennedy que quería desvelar secretos de Estado, que quería acabar con la mafia italiana. Un presidente americano, John Fitzgerald Kennedy, que quería incluso crear una cúpula para que evitara así que los misiles rusos llegaran a Estados Unidos. También fue el primer presidente que contra el apartheid, que se manifestó contra el apartheid y hizo que llegara el primer negro
a las escuelas o universidades americanas. Una prueba de ello tenemos la liberación de Martin Luther King, que fue asesinado años después. Un presidente americano que molestaba, que era la mosca cojonera, con perdón, de los Estados Unidos, en el cual la CIA quería eliminarlo y lo consiguió. ¿Lo consiguió? No se sabe si a base de hipnosis, a base de telequinesis, a base de tener un ejército sumiso contra el mismo presidente de Estados Unidos, que luego desembocó en esta maldición. Les vamos a desvelar una maldición que llegó a los Kennedy y luego traspasó ese matrimonio entre la mujer de Kennedy una vez muerto y la familia que se casó. Una maldición que seguramente también acabó con la vida de personajes conocidos como Marilyn Monroe. ¿Acaso Marilyn Monroe se suicidó? ¿O simplemente fue una venganza de la CIA contra los mismos Kennedy porque sabía más cosas de las que tenía que saber? No lo sabremos nunca. Las investigaciones que hizo la CIA, los papeles clasificados y todo lo que guarda el gobierno de Estados Unidos contra los Kennedy nunca verán la luz y nunca sabremos la verdad. Y esa maldición quizá llevó a esta familia a manos de la mujer de la guadaña para cegar a todos aquellos que llevaban el apellido Kennedy más allí de la muerte. Nosotros daremos datos, daremos fechas, daremos nombres, daremos motivos de las muertes de esas personas que pertenecían a esa familia tan odiada y tan querida al mismo tiempo, que eran los Kennedy. John Fitzgerald Kennedy, el presidente que murió en Dallas con un coche que no tenía que llevar, un descapotable, en cuanto tenía que llevar el coche oficial, que era uno cerrado y totalmente antibalas. Los disparos que mataron a Kennedy, que se dice que eran más de los que se creían y que eran de ángulos diferentes y que era imposible que una sola persona pudiera haber realizado tantos disparos desde un ángulo diferente. Ese coche que se lavó 5 horas después de la muerte de Kennedy, en el cual los criminólogos se echan las manos a la cabeza porque dicen que eso no se hace en ninguna investigación. A día de hoy, nadie se le ocurriría lavar un coche 5 horas después de ser tiroteado un presidente, y menos lo de los Estados Unidos. Esos testigos que vieron el asesinato de primera mano y desaparecieron, fueron asesinados o murieron en diferentes circunstancias, todas muy sospechosas, e incluso cayéndoles una maceta en la cabeza. Esa mujer en ese montículo, que fue la única que grabó el asesinato en primer plano, y que ni la cinta, ni la grabación, ni esa mujer han aparecido nunca, y nadie sabe quién es. Miles y miles de circunstancias que rodean la muerte de Kennedy que hacen pensar que todo fue un asesinato de la CIA para callar su boca. Un John Fitzgerald Kennedy que quería desclasificar muchos documentos oficiales que la CIA se negaba a ello. Un John Fitzgerald Kennedy que quería desvelar también archivos referente a objetos volantes no identificados, los ovnis. Un presidente que quería luchar contra el apartheid. Un presidente que quería condenar y enviar a la cárcel a la gente del Ku Klux Klan. Un presidente americano, John Fitzgerald Kennedy, que quería luchar también contra el poder de la Iglesia Católica. Un John Fitzgerald Kennedy que quería poner patas arriba todo el imperio americano, quien también luchó para ser el primero en llevar un hombre a la luna, para ganar la Guerra Fría contra la Unión Soviética. Muchos enemigos para un solo hombre en el planeta Tierra. John Fitzgerald Kennedy, un hombre especial en el cual pagó sus extravagancias con su vida. Pero no solamente él,
pagó las extravagancias del poder. No solamente él fue maldecido por aquella muerte, la dama de la guadaña que llamó a su puerta. Para eso nos tenemos que ir al año 1941, donde empieza la primera lista de esta maldición de los Kennedy, y lo hacemos con Rosa María Kennedy, la cual estuvo 40 años encerrada en un centro psiquiátrico porque tuvo una malformación de pequeña y se le practicó una lobotomía, en la cual no fue la causa de la muerte, pero sí que dice que Rosa María Kennedy, en el informe oficial de la Casa Blanca, reza que murió de esa prueba médica cuando realmente estuvo encerrada 40 años en un psiquiátrico, y murió en noviembre de 1941. También tenemos a Joseph Patrick Kennedy, que murió el 12 de agosto de ese mismo año a causa de una explosión desconocida en su avión. Tenemos también a Carlene Agnes Kennedy, también muerta en un avión, un accidente de avión, también en suelo francés, un 13 de mayo de 1948. Nos tenemos que después, para ir a la siguiente muerte, irnos al 23 de agosto de 1956, donde Jacqueline Lee Bower Kennedy dio luz también a una niña muerta. El 9 de agosto de 1963, Patrick Bower Kennedy nació prematuro y murió a las 2 semanas. Luego tenemos el 22 de noviembre de 1963, la muerte más sonada, la de Joseph Fitzgerald Kennedy, que fue asesinado supuestamente por la Comisión Warren por Lee Harvey Oswald. Un Lee Harvey Oswald que muchos dicen que fue hipnotizado, que fue mandado a través de una orden en su cerebro para que apretara el gatillo de esa escopeta desde arriba aquella azotea. Un Lee Harvey Oswald que fue asesinado cuando era trasladado. Se dice que en el asesinato de este presidente podían haber participado hasta 4 tiradores, mientras todo el peso de la ley cayó sobre Lee Harvey Oswald. Se dice que hubo hipnosis, que hubo telequinesis, que hubo telepatía, porque en aquella época los Estados Unidos, la CIA, estaban trabajando estas 3 artes de la mente para potenciar un tipo de soldado especial para atacar o para intentar evitar un ataque de la Unión Soviética. Muchos también dicen que Lee Harvey Oswald fue entrenado en la Unión Soviética para matar al presidente. También esa mujer que hemos dicho y esos testigos totalmente desaparecidos, asesinatos o muertos en diferentes circunstancias muy peculiares, hacen pensar que el asesinato era planeado. Y ese coche que se limpió 5 horas después de su muerte, una cosa que nadie se cree que realmente muriera de los disparos de Harvey Oswald. Luego nos tenemos que ir al 19 de junio de 1969, donde la maldición de los Kennedy siguió adelante a manos de Robert Francis Kennedy, que fue tiroteado en California por Sherman. Recordemos que Sherman se podía considerar casi el primer Bin Laden de Estados Unidos, una persona que se convirtió al islamismo, una persona que miró los ojos a Robert Francis Kennedy, conocido como Bobby, y dijo que lo mataba por su país. Literalmente le apuntó a los ojos y dijo: te mato por mi país. Pero lo más curioso del caso, que Sherman dijo que había disparado 3 disparos. Y en cambio, en las cámaras, en la cocina, que nadie entiende por qué, Bobby fue llevado a la cocina, se oyeron 13 disparos, que uno de ellos impactó en su nuca y fue el que le causó la muerte. ¿Cómo nos explicamos que si Sherman estaba delante de él mirando a los ojos, pudiera llegar a disparar a su nuca y con un revólver
manual, tirar 13 disparos de golpe, con una rapidez extraordinaria, cuando realmente la versión oficial dijo que eran 3 disparos. Nadie se lo cree, nadie se cree esa versión de la CIA. Luego, en julio de 1969, tuvimos a Ted Kennedy, que murió en un accidente de coche y se conoce como el caso de Chappaquiddick, un caso muy curioso en el cual se cree que este coche fue manipulado y los frenos cortados para que Ted Kennedy muriera de accidente de circulación. Luego en agosto tuvimos otro coche manipulado, un todoterreno, en agosto de 1969, en el que falleció Joseph Patrick Kennedy II. Otro accidente muy curioso que nos da que pensar. Luego ya nos trasladamos al 16 de mayo de 2012, donde Mary Richardson Kennedy fue encontrada muerta en su casa, presuntamente por ser ahorcada. Pero lo más curioso, que se encontraron en su cuerpo drogas y alcohol cuando ella no era consumidora de estas sustancias. El 26 de septiembre de 2014 también Kyle Francis Kennedy tuvo 2 mellizos y uno de ellos salió completamente muertos cuando las ecografías y en las pruebas médicas estaban los 2 vivos. El 4 de septiembre de 2018 Christopher Kennedy tuvo un ataque al corazón practicando yoga. ¿Desde cuándo el yoga acelera los vasos cardiovasculares? ¿Desde cuándo una persona muere de un ataque al corazón practicando el deporte del yoga? Quizá no murió de eso. El 1 de agosto del 2019 Sandra Kennedy Hill murió también por sobredosis de drogas en Massachusetts. Una persona que se conocía que era sana, practicaba deporte y en cambio en su muerte se encontraron sustancias tóxicas como droga en nombre de cocaína y otros derivados en su organismo. Y por fin, el 3 de abril de 2020, la sobrina nieta de John Fitzgerald Kennedy, Maeve Malkin, y su hijo desaparecieron en su canoa mientras estaban haciendo una excursión por la montaña y el río en Maryland, y 5 días después fueron encontrados los 2 muertos en la ciudad de Maryland. Una maldición, la de los Kennedy, que seguramente muchos de ustedes creerán que era más una maniobra de los Estados Unidos contra esta familia que una maldición propia de ese pacto con el diablo que, según dicen muchos historiadores y muchas personas que estudiaban la figura del abuelo y del padre de John Fitzgerald Kennedy, para que él fuera presidente de los Estados Unidos. Una maldición que arrastró también a personas como Marilyn Monroe. Recuerden ustedes que Marilyn Monroe se decía que era una de las amantes más conocidas de John Fitzgerald Kennedy y que seguramente sabía muchos asuntos de Estado que no podían salir a la luz. Quizá no fueron muertes, quizá no fueron ataques de corazón, quizá no fueron lobotomías o accidentes de coche o accidentes de avión, quizá fueron muertes porque esas personas, los Kennedy, sabían mucho más de lo que otros podían saber. Una familia infectada por una maldición. Desde la muerte de John Fitzgerald Kennedy en el año 63, donde nadie se explica que el presidente de los Estados Unidos, sabiendo que iban a atentar contra él, que él mismo dijo: donde voy a dar la vuelta con ese Cadillac, en Dallas, cualquier persona me podría disparar con un rifle y matarme en la cabeza, cogiera ese descapotable y se prestara a ir en él por las calles de Dallas. Nadie se explica que Bobby, cuando estaba en la cocina, miró a todos los asistentes y dijera: aquí está el hombre que me va a matar hoy.
y después fuera disparado, según la versión oficial, por 3 disparos, que muriera por un disparo en la nuca, cuando Bobby tenía a su asesino enfrente de él y lo miraba a los ojos. Una familia asolada por la muerte, por la dama de la guadaña. Una familia, los Kennedy, que fue maldecida, o el que, a lo mejor, realmente, el abuelo y el padre de Joseph Fisher Kennedy hizo un pacto con el diablo por el poder. Un abuelo con mucha hambruna que vino de Irlanda con una mano delante y una detrás y que creó un imperio a través del alcohol ilegal en tiempos de la ley seca con la mafia italiana. Se reunió con las peores calañas de Estados Unidos y que quería convertir su estirpe, la estirpe de los Kennedy, como si fueran la familia real inglesa, una familia de poder, dinero, ambiciones y totalidades para controlar todas las redes de comercio legal e ilegal de los Estados Unidos, consiguiendo que uno de sus nietos llegara al poder como presidente del país. Un presidente en el cual el poder que ejerce en Estados Unidos es a nivel mundial y que tiene cualquier puerta abierta para hacer lo que la familia o él desee o quiere hacer sin ningún tipo de escrúpulo ni miramiento. Un John Fitzgerald Kennedy que hay muchos flecos todavía a saber, a investigar y que nos enseñen de ese cruel asesinato de un personaje que hizo que el hombre llegara a la luna en contra de todo el mundo, y esa guerra fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Ese John Fitzgerald Kennedy que consiguió meter el primer hombre de color dentro de las universidades americanas. Un hombre que quería acabar contra el Ku Klux Klan, contra los poderes fácticos de la Iglesia, también modificar muchas leyes y darnos a conocer documentos confidenciales, no solamente de la Iglesia, sino de la CIA, también del gobierno y de aquellos objetos voladores no identificados conocidos como ovnis. Un hombre que tenía el poder en las manos, pero que era un enemigo público número uno, no solamente para la Unión Soviética, sino para los Estados Unidos, sus gobernantes, para las agencias de investigación de la misma CIA y todas aquellas agencias de espionaje internacional. Un Joseph Fitzgerald Kennedy que se convirtió en la pulga más picante y más molesta de Estados Unidos, y en el cual seguramente alguien ejecutó el plan perfecto para acabar con su vida y que Lee Harvey Oswald fuera el cabeza de turco de ese plan macabro de la comisión Warren para acabar con su vida. Una maldición que luego la pagaron todos los miembros que pertenecían a ese clan Kennedy. Muchos de ellos murieron, como hemos dicho, por accidente de avión, por ataques en el corazón absurdos mientras practicaban yoga, en accidentes de coches manipulados, en fin. Un John Fitzgerald Kennedy con una maldición a través de toda su familia que venía de los indios americanos, y quién sabe si alguien aprovechó esa maldición de los presidentes de Estados Unidos, que cada 20 años tenía que morir uno en su cargo electo por una maldición de unos indios que fueron sodomizados por los Estados Unidos, y en los cuales con presidentes como Roosevelt, como Lenin o como el mismo John Fitzgerald Kennedy pagaron
esa maldición. Una maldición que, como hemos dicho antes, acabó con Ronald Reagan en 1980, cuando ese guardaespaldas se interpuso entre esa bala y el corazón de Ronald Reagan, acabando así con la maldición que lanzaron los indios americanos contra los presidentes electos de Estados Unidos. Pero para entender a nuestro presidente, debemos entender también a su padre, a Joseph Patrick Kennedy. Este estudió en la Escuela de Derecho de Harvard. Kennedy dio sus primeros pasos hacia la construcción de su fortuna con múltiples inversiones de la bolsa de Nueva York. También tuvo muchos bienes y raíces, muchas casas y muchas construcciones que compró y vendió. Gracias a otras inversiones en diferentes industrias y con la derogación de la ley seca, y contando con el apoyo del hijo del presidente Franklin D. Roosevelt, James Roosevelt viajó a Irlanda para adquirir derechos sobre la importación del whisky. Y aquí llegamos al kit de la cuestión. Al hacerse propietario de las mayores empresas de exportación e importación de whisky a Estados Unidos, al derogar la ley seca, se convirtió en una de las fortunas más millonarias de Estados Unidos. Posteriormente fue reforzada por la compañía Shell Industries, sobre la cual obtuvo participación también en acciones, haciéndose casi el control mundial de todo el whisky que llegaba en Estados Unidos. Luego también poseyó una fábrica, la Mercantile Mart, que fue la más grande o el más grande edificio de Chicago, que hacía los préstamos y la financiación a los estudios cinematográficos que habían en Hollywood, también incluyendo la RKO, del cual llegó a ser el accionista mayoritario de todo ese cooperativo industrial, cinematográfico y radiofónico de los Estados Unidos. Pero no solamente las raíces que consiguió encajar dentro de Estados Unidos a nivel empresarial lo hicieron grande. También se infiltró y se afilió y fue parte del Partido Demócrata. Kennedy logró ocupar varios cargos en la presidencia y en las comisiones de marítima, en seguridad, comercio, también en lo que es presidencia, alcanzando la cúspide de su carrera cuando fue puesto por Roosevelt como embajador de los Estados Unidos en el Reino Unido. Fue un personaje público muy rico, que tenía todos sus brazos extendidos no solamente en la política, sino también en el comercio. Un Patrick Kennedy que hizo que todo ese poder que tenía a nivel empresarial y a nivel político lo usara para conseguir su objetivo, que era que John Fitzgerald Kennedy llegara al poder. Un personaje sino extrovertido, que con su poder, su ambición, afán de dinero y egoísmo quería convertir el clan de los Kennedy en una familia real americana, la cual nunca dejara en el poder de los Estados Unidos a ningún otro candidato que quisiera ocupar el cargo de presidente de los Estados Unidos. La prueba es que después de la muerte de John Fitzgerald Kennedy, rasuró todas las medidas de poder que tenía, estiró todos los tentáculos que podría tener para que su hijo Bobby también fuera presidente, pero fue asesinado en aquella cocina con aquellos 3 disparos que nadie entiende, que se escucharon 13, muerto por ese disparo en la nuca, cuando su atacante Sherman lo tenía en el frente y mientras le disparaba le decía: esto lo hago por mi país. ¿Quién mató a Bobby? ¿Quién mató a John Fitzgerald Kennedy? ¿Fue la CIA? ¿Fueron los poderes fácticos americanos que vieron peligrar la estabilidad del país porque una familia se estaba quedando con todas las sillas que habían por ocupar a nivel político y a nivel gubernamental? Quizá la familia Kennedy
sabía secretos de Estado que nadie debería saber. Quizá tuvieron contactos extraterrestres. Quizá no interesaba que la gente de color estudiara en las universidades. Quizá el mismo Ku Klux Klan atacó o obligó a matar a los Kennedy. Nunca lo sabremos. Lo cierto que esa maldición es cierta, está documentada y nosotros os las hemos explicado aquí con la máxima brevedad posible, la máxima celebridad, explicándoos fechas, nombres, datos, personas y pruebas que demuestran que lo que pasó en Estados Unidos en aquellos años durante la muerte de John Fitzgerald Kennedy no era una cosa extraordinaria, sino que seguramente sería premeditado y estaba calculado al milímetro para que Lee Harvey Oswald fuera la oveja o el cabeza de turco de ese cruel asesinato para callar o esconder otras bocas que mandaron a asesinar al presidente y seguramente también alguno de sus sucesores como Bobby, como Robert Francis, como Ted Kennedy, como Joseph Patrick Kennedy II, como John Fitzgerald Kennedy, como Rosemary Kennedy, como Joseph Patrick Kennedy, como Agnes Kennedy, también como Jacqueline G. Bower Kennedy, como Patrick Bouvier, como Mary Richardson Kennedy, como Kill Francis Kennedy, como Christopher Kennedy, como Saroya Henry Kennedy Hill, o como la sobrina y nieta de Joseph Fitzgerald Kennedy y su marido. Unos asesinatos o accidentes, ya sean naturales o provocados, que causan estupor y que además hacen pensar mucho que la maldición de los Kennedy no fue una casualidad.